Mira, el Eurobarómetro es un estudio que se hace sistemáticamente en Europa, en todos los países de la Comunidad Económica Europea y en países que están por entrar o que son de especial interés. Se hace desde 1973 y el objetivo primordial en su origen fue exactamente medir la integración, cómo percibían la integración los distintos países europeos e ir siguiendo los procesos en Europa. Mira, mi experiencia en Europa, que trabajé muchos años y específicamente también con el Eurobarómetro, es que la importancia que le dan es enorme, digamos. Las decisiones no se toman sin tener buena información sobre el estado de la opinión pública, cuáles son las opiniones, actitudes y valores de la población. Y se lo sigue esto en los distintos temas y se utiliza para el diseño de políticas públicas. Sí, se hacen muchísimas preguntas. Es una batería muy grande que además algunas van variando en el tiempo y otras se mantienen, pero siempre se les pregunta preguntas muy directas, como si perciben, como si en opinión de ellos la integración europea es algo bueno o malo para su país y para ellos mismos, en qué medida se sienten parte de la Unión Europea o se sienten, digamos, más identificados con su país o su ciudad. Cuáles son, digamos, aquellas áreas donde la Unión Europea debería trabajar junta y muchas preguntas en esa línea.